sí. De las peores. Comercio, complicadísimo también, ¿no? Sí, muy, muy mal en general. Lo saludamos a Agustín Gómez, que está con nosotros en el Centro Empleado de Comercio. ¿Cómo estás? Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Complejísimo el escenario, Sí, Agustín. sí, la verdad que complicado. Cada vez se está poniendo peor. Sí. Estamos viendo día a día situaciones complejas. Estamos todos los días recibiendo, ¿no?, empleados de comercio, charlando también con empleadores. Y la caída del consumo, la caída de las ventas. Y ya hoy en día se puede decir que es una situación generalizada en todos los sectores. En otras crisis, todos los rubros, ¿no? La situación, a ver, en el rubro comestible quizás era el último en caer. Mira. Como se dice, la gente lo último que hace es dejar de comer, pero hoy en día se está viendo que hasta en el rubro de comestibles, llámese supermercados, hipermercados, hasta en estos rubros también están habiendo problemas. Para traducir también, digo, caída de consumo, la gente no compra porque no tiene plata, no porque no quiera comprar, porque no tiene plata, y esto hace que las empresas se reorganicen. Digo, me achico, el caso del Hiper, vos lo contabas el otro día, ¿no? Pasar a hacer un supermercado y achica la planta personal. ¿Sí? Esta empresa del Hipermercado Libertad, en el 2023, el dueño, que es un empresario de El Salvador, Carlos Callejas, tiene inversiones en toda Latinoamérica de supermercados, de cadenas de supermercados. En el año 2023 invierten en un local por Avenida Uruguay, un mini Libertad se llama. Tipo un anexo, digamos. Claro, la idea era ingresar con ese tipo de supermercado, arrancar por la Avenida Uruguay, pero después tenían pensado ir a los barrios. Abrir minis Libertad en diferentes barrios de Posada. Esa era la idea, pero bueno, se encuentran en un 2024 con caídas de venta importantes, números en rojo, y hizo que en el 2024 cierren este local que estaban por la Avenida Uruguay porque alquilaban y bueno, cerraron. El personal que estaba ahí le trasladan al local, al hipermercado. Y este año nos encontramos también con las caídas de venta desde el principio de año. Ahora nos encontramos con esta noticia, ¿no? De la semana pasada surgió, porque a ver, hace 2 meses más o menos me llama un directivo del Hipermercado Libertad a nivel nacional y me dice: Agustín, la empresa sacó un préstamo para llevar adelante retiro voluntarios y para pago de salario también. Nosotros vamos a empezar a no despedir, sino van a hacer retiro voluntario, no va a haber despido. Bueno, esa era la información hace 2 meses y la semana pasada explota esta información de que en realidad el plan era un plan de achique, ¿no? O sea, el dueño de esta empresa toma esta decisión porque ellos son dueños de la firma, pero también de los locales. Y para no vender la firma con los locales, bueno, deciden achicar, pasar de hipermercado a supermercado, y los espacios que queden vacíos, la idea es alquilar, entrar también al rubro inmobiliario y desde ahí ver cómo continúa. Y aparentemente esta reestructuración va a ser hasta enero. En enero van a ver cómo está el movimiento y si no, ya tomar otra decisión. Ahora, esto, perdón, sí. O sea que esto es momentáneo, digamos. Esto es temporal. Puede poner peor, claro, no nos comentaban, no nos informaban eso, justamente para no generar todo tipo de revuelo, ¿no? La idea era mantener esta decisión callada. Y bueno, la semana pasada en una reunión nos comentan eso, que van a reestructurar. El Hipermercado Libertad este año cuando empezó el año tenían alrededor de 200 trabajadores. Hoy ya son alrededor de 160 y la idea es que queden entre 60 y 70 para justamente el supermercado que tienen pensado. Más de la mitad abajo, digamos, ¿no? Ahora, Agustín, 2 preguntas. ¿Esta reducción de personal o este achiqueamiento que hacen de hiper a pasar a ser un super solamente ocurre en Posadas? Porque el hiper está en Chaco, está en Córdoba, está en otras provincias. ¿En esas provincias también pasa lo mismo? En todas las provincias. En Rosario ya desvincularon a 100 personas. A 100 personas. Y así en diferentes locales. Lo que ocurre es que este empresario de Salvador toma esta decisión para no directamente cerrar. Decide reestructurar, achicar y desde ahí ver cómo sigue. Ahora, Agustín, no hace mucho, no sé si ustedes se acuerdan, Chavo, Germán, no hace mucho, porque yo siempre es mi paso obligado por ahí, porque yo vivo de aquel lado de la ciudad. Vos pasabas un sábado, un domingo o un día de semana y no había lugar para estacionar en el Hiper Libertad. En todo el estacionamiento, tanto el techado, el que tienen arriba,
que está pegado a la puerta, y todo el resto que está para afuera, ya casi cercano a la ruta, no había un lugar para estacionar. O sea, venía gente de Brasil, de Paraguay, del interior. Era impresionante que el movimiento. ¿Vos te acordás? Y no hace mucho de eso, ¿no? Claro, a ver, hasta el 2023, bueno, yo siempre digo, hay dos factores que inciden, ¿no? en este problema complejo que estamos atravesando. En primer lugar, el consumo interno, que hace a que la situación del asalariado, ¿no? Que no hay paritarias acorde a la realidad, quita el subsidio en servicio, transporte, naftas. Eso hace que el asalariado se vea resentido y no salga a consumir. Y después la situación de la asimetría o misión el 90% de su territorio, linda con países como Paraguay y Brasil. Si el cambio es favorable a Argentina, vienen de Paraguay, vienen de Brasil, hasta el 2023 venían a comprar masivamente. Veíamos videos de que llevaban aceite, llevaban harina, llevaban productos argentinos. Hoy esa situación cambió totalmente, no están viniendo, tampoco estamos yendo. O sea, claro, Paraguay está caro. Paraguay también está caro. Está caro. Sí, hoy el asalariado no hay muchas opciones, hoy no tenés muchas opciones. No, hoy no te salva ni el puente. Y son dos factores, ¿no? O sea, el consumo interno y la cuestión de la asimetría hacen un combo explosivo. Ya te paso, Chavo, y quería preguntarte también, sin irme del hiper, ¿no? Porque seguramente nuestra pregunta después se va a ir abriendo hacia otros locales de la ciudad, ¿no? Porque claro, el fin de semana fue noticia otro supermercado por la misma situación de decisiones, pero digo, sin irme de prácticas desleales, Sí, pero por supuesto. Claro. Pero sí, digo, alguien por ahí dijo, no es ilegal, pero sí desleal, digamos, ¿no? Eso que están tomando trabajadores por cooperativa. Sí. Pero no quiero irme del hiper y quiero preguntarte, ¿la misma situación, digo, en las otras firmas que están ahí? Digo, no nos olvidemos que hay un cine, hay comida rápida, hay algo de venta de ropa también. Esas son todas inversiones del Hiper Libertad, de la empresa Libertad. Okay. El cine, ellos también abrieron ahora el Café Martínez. Mostaza también trajeron esos. Claro, está dentro también. Son justamente inversiones o locales que abren la firma para que haya un movimiento, pero la situación es parejo para todos. Sí, por eso deciden reestructurar y achicar para no cerrar directamente. Ahora entiendo, digamos, claro, cuando si es ahí la lógica es esa. McDonald's también trajeron. Sí, por eso es combinado, pero trajeron. Claro, bueno, muchachos, no sé si estamos dimensionando el impacto. Si esa inversión viene de la mano directamente del Hiper Libertad y te está diciendo mismo ahí por el hiper, vamos a achicarnos, o sea, dimensionemos que muchas de estas cosas no las vamos a tener, O sea, y más allá del laburo de la gente también, ¿no? Que es lo más importante. Sí, para aportar algunos datos al debate, a la discusión, Agustín, Teto, Germán, esto es importante graficarlo porque no es una cuestión misionera, por ahí alguno no tiene la perspectiva. Yo rápido digo algunos, pero esto es diario y lamentablemente se siguen sumando casos en todo el país. Voy a mencionar algunos: 600 trabajadores suspendidos en 2 grandes fábricas de electrodomésticos, 400 en Electrolux de Rosario, 200 en Mave de Córdoba. También hubo la chilena Cencosud dejó a la calle a 200 operarios de Easy y Bea, la petroquímica estadounidense Seal Air a 89 personas en Quilmes, Newsam a 150 en Tierra del Fuego, Metalnor a 50 en Salta. A eso se suman 140 despidos por la quiebra de la Suipachense, 220 de la familia Blaquier en Ledesma, y así siguen las firmas en todos los rubros y en todo el país. Y por último, Agustín, para darte el pie, creo que es otro factor que hace la diferencia en esto que estamos viendo, tanto en los achiques, ajustes, despidos, cierres. Esto lo dijo Paolo Roca en la última conferencia anual de la Unión Industrial. Y vos sabés, Germán, que se conjuga esto, como decía, qué sector va bien, porque Roca tiene inversiones en petróleo y a la vez la tradicional siderúrgica, que es la que le va mal y fue por la que reclamó. Y dijo este tradicional empresario, uno de los más importantes del país, hace tantas décadas, dijo lo siguiente: el año pasado íbamos importando 5.000 lavarropas por mes y en 9 meses de 2025 lo hicimos al nivel de 87.000, o sea, se pasaron de 5.000 a 87, y dice, en heladera se pasó de 10.000 a 80.000. ¿Produzco y doy valor agregado o cierro y uso la cadena de valor para distribuir material importado? Se preguntó. Así que esa reflexión, esos datos quería aportar, Agustín. Totalmente. Sí. Le hago una pregunta a Agustín. Sí. Cuando vos hablas con estos directivos del Hiper, que
se manejan fuera de la provincia, ¿no? ¿A qué ellos le atribuyen? O sea, ¿ellos creen que la política nacional es la que ha complicado? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque yo he entrado a miles de publicaciones donde está esta noticia y leo los comentarios y es increíble, y yo no necesito defenderla a nadie porque nadie se defiende solo, pero gente que le culpa 100% al gobierno provincial. Y yo digo, en el 2023, cuando iban bien las cosas, era el mismo gobierno el de acá de la provincia. O sea, el que cambió fue el gobierno nacional. Y la gente se ensaña en culpar al gobierno provincial de que se achique el hiperlibertad, por ejemplo. Claro, no, la gente la verdad que no No entiendo, bueno, muchas deben ser troll o hay que analizar. Mucho troll libertario hay, seguro. Pero es increíble, Germán, eso. Sí. La situación es la otra, digamos, generalizada. No se tiene que enojar nadie, porque esta es la realidad. No se tiene que enojar nadie porque acá hay un aval con el voto de estas políticas. Y si te tocó lo que nadie quiere, ¿no? Un laburante nunca quiere ser despedido, porque es la realidad. Pero vos estás feliz con tu aval, con el voto que diste, y son las reglas que vos acompañaste, digamos. Y no tenés que enojarte porque te dicen, che, esto se votó. Porque es la verdad. Y está bien, para eso está la democracia, para que se vote. Si la sociedad, o una nueva etapa de la sociedad o la historia argentina quiere esto, quiere quedarse sin trabajo, digo. Y evidentemente, digamos, pero es esto, digamos, ¿no? Sí. Es muy raro. No, está bien, no hay que enojarse. Porque hay esperanza, Teto, todavía. Hay un sector que te dice, y bueno, pero ahora, y quizás en 6 años, y en 2, o en 3, o en 5 va a arrancar. Pero bueno, yendo a... Si hay preocupación del gobierno nacional, porque si en 2 años no arranca el consumo, ya ellos dicen, che, ¿cómo es difícil 2027? No, y son todos estos factores que, como estaba comentando Agustín y demás, que van por el lado de una apertura sin planificación, importadora, que tiene que ver con un poder adquisitivo. Justamente acá, bueno, vos lo sabés mejor que nosotros, pero las paritarias, los sectores que todavía tienen la fortuna de negociar, la mayoría hace 2 años y se pasa como si nada, se negocian entre privados, como tanto trabajadores, empresarios, llegan a un acuerdo y el Ministerio de Trabajo no las homologa porque consideran que es inflacionario. Entonces se chocan con su teoría económica también, pero esto pasa mucho, por eso vemos paritarias siempre por debajo de la inflación. Totalmente, en comercio está pasando eso. Se acordó una paritaria de 1% por mes. Tuvimos 2 inflaciones ya de 2 meses que rondan más 2%, del doble, más del doble. Pero fue la paritaria que permitió, o sea, fue el número que se permitió para que se homologue, o sea, porque como se sabe las paritarias se ponen de acuerdo y se homologa el ministerio. Si era más del número que el gobierno no quiere, directamente no iban a homologar. Nosotros lo que vemos es que la idea es planchar un poco, enfriar la economía, planchar el salario para enfriar la economía. No hay otra explicación porque no permiten paritaria acorde a la inflación, y eso, bueno, ese es uno de los principales problemas, creo yo, del consumo interno, ¿no? Que cae el salario del trabajador y de ahí no. Ahora, Agustín, trazando un paralelismo, bueno, vos sos más joven, pero seguramente tu papá, que tiene que ver y mucho con la época que vivimos de la recesión allá por los años 90, te comentó, te habló de algo parecido a esa época, porque en esa época también no había consumo y la gente no tenía efectivo, pero yo creo que esta época es aún peor, digamos, es peor, porque en aquel momento yo creo que Paraguay estaba barato y la gente podía ir allá, ahora ni siquiera puede hacer eso. Está pasando mucho peor y la gente como si nada. El empleado de comercio lo votó. ¿Cuál es? El empleado de comercio hay que decir, pero hoy también te dice, Agustín, la verdad que no podemos creer, o sea, nos dijeron que íbamos a ir al cajero y íbamos a sacar $500, el famoso peo de buzo, como también fue otra de las promesas. No pasó, pensamos que venían, a ver, nos van a salir dólares por las orejas. Nos dijeron que las políticas iban a apuntar a la casta, pero están apuntando directamente al trabajador, porque esta situación que se está pasando, el que más la está pasando mal, el trabajador. El hilo se corta siempre por lo más fino, como decimos. Sin duda. La herramienta que se está utilizando, ¿cuál es? ¿Un retiro voluntario? ¿Cómo funciona, digamos? ¿Cómo es la mecánica? Hay todo tipo de situaciones, sinceramente. A la caída del consumo, a la crisis que estamos atravesando,
Tenemos, por ejemplo, el procedimiento preventivo de crisis, que es algo que a veces las empresas se presentan al Ministerio de Trabajo de la Nación, hoy Capital Humano, y solicitan, y desde ahí, bueno, se pide reducir salario, suspender trabajadores. Pero ¿qué ocurre? A ver, en el comercio el 80% son pymes, son comercios chicos. Todos sabemos lo que es abrir un negocio, lo que es emprender, lo que cuesta, ¿no? Muchas veces el empresario no quiere cerrar el comercio, entonces pacta con su trabajador diferentes tipos de situaciones para no cerrar. El comercio tiene que afrontar con los costos de los alquileres, por ejemplo, que hoy al no tener la ley de alquileres, los alquileres se fueron a las nubes, tener que pagar el salario, y al caer el consumo se dan todo tipo de situaciones. Y desde ahí, bueno, reducen personal o pagan salarios diferenciados pactando con su empleador, con su trabajador. El trabajador muchas veces no quiere tampoco quedarse sin su puesto de trabajo, porque bueno, a través de ese puesto consigue el alimento para su familia, la obra social. Entonces se somete a todo tipo de situaciones, y sí, hoy estamos viendo, está pasando de todo. Hay una fábrica de colchones que está por Ruta 12, que está pagando salario en cuota. Hoy hablé con compañeros de Musimundo, están cobrando en cuota, y que ya le anticiparon que no saben qué va a pasar de acá más adelante. Es así, tajante. Me pidieron ir al Ministerio de Trabajo de la provincia. Eso fue una comunicación que tuve hoy. Una casa de venta de muebles que está por la Avenida Corrientes, una casa de venta de bebidas que está por Uruguay, muy reconocida, no le está pagando salario hace 3 meses. Se empiezan a ver situaciones de estas características. No están pagando salario. No están pagando. ¿Y qué tengo yo como herramienta? No voy a evitar el cierre de una empresa porque no depende de mí como trabajador, obviamente, ¿no? Pero ¿qué herramienta tengo si viene el propietario o el encargado y me dice, che, de acá a 3 meses no sabemos qué va a pasar? ¿Qué hago ahí? Nosotros, bueno, cuando se acercan al sindicato, ¿no? a informarnos de esto, como primera medida apelamos siempre al diálogo, ¿no? Nos acercamos a esa empresa, tratamos de hablar con el empleador para ver la situación y desde ahí ver a qué solución más favorable se puede llevar para el trabajador, ¿no? O sea, si es quizás una empresa que va a cerrar, bueno, calcular su liquidación y tratar que el trabajador corre. Pero a ver, se presentan situaciones como por ejemplo la semana antepasada, se dio esta situación. Una empresa por Uruguay casi trinchera, se llama Nacho Hogar, vende artículos para el hogar, artículos también para los comercios como ser freezer, hornos, y son de Rosario. O sea, acá tienen una sucursal, tienen cuatro empleados, le llaman a la encargada del local y le dicen que al mediodía va a venir un camión que le abra la puerta. Bueno, viene la encargada, abre la puerta y directamente el camión saca toda la mercadería. Bueno, automáticamente la encargada le llama al dueño y le dice qué está pasando, y ahí le dice, mira, voy a cerrar, disculpame que no te avisé antes, bueno, necesito que mañana entregues la llave del local en tal lugar. O sea, se generan situaciones de esas en donde no le da al trabajador o no nos da la oportunidad de poder dialogar. Bueno, ahora estamos en esta empresa donde hay 4 compañeros desvinculados, llevando acciones legales con el abogado del sindicato, en donde ya se enviaron telegramas, y desde ahí, bueno, y seguir por la vía judicial, pero se empiezan a dar situaciones de esa característica en donde no le da muchas veces oportunidad al trabajador de llevar una defensa, ¿no? Ante esa situación. Qué complejo, ¿eh? Qué realidad es compleja. Y esto que contabas también, digo, sin ánimo de generar ningún tipo de temor ni nada, pero es la realidad que las mismas empresas te dicen, no sé qué va a pasar en enero. Claro. Que es el mes, o empiezan los meses de menor movimiento. Diciembre por ahí para el comercio es de mucho movimiento, pero después tenés verano que... No, esta empresa Libertad la verdad que es complicado, porque nos decían que sacaron un préstamo para pagar los retiros voluntarios, que los retiros voluntarios del personal que despidió no es la liquidación al 100%, es justamente un acuerdo que ronda el 50%, y que ya inclusive se están quedando sin margen para poder llevar más retiro voluntario. También con ese préstamo están pagando salarios porque las ventas son totalmente muy bajas, no tienen un número como para poder pagar los salarios, y de ahí la situación hacia adelante. Por eso el dueño de la firma decide achicar al máximo, ver a qué solución se llega,
y si no en enero tomar otra decisión más drástica. Ahora, para tirar un manto de piedad acá, Agustín, de todos los rubros que ustedes tienen y que nuclean, ¿hay alguno que le va bien? No, la situación es generalizada. ¿A ninguno? A ninguno. No, pero no hay sector en Misiones que yo no te puedo destacar ninguno en verde, Claro. de la economía. Están aguantando, Por eso, sí. están resistiendo. Sí. Sinceramente. Incluso, yo tengo una consulta, Agustín, si no estoy en lo cierto, desmentime, pero hay, muchachos, muchos sondeos últimamente en el que esto que estás retratando, que es terrible, Germán, Teto, la angustia que te da, que ha desplazado en las primeras preocupaciones de la ciudadanía el temor a quedarse sin trabajo. Claro. Vos lo podés contrastar en tu día a día, podés decir que esto es así. Sí. Por eso, como te decía anteriormente, el trabajador, porque sabe cómo está la calle, hasta inclusive me planteaban la semana pasada, me decían, yo Agustín ni la liquidación quiero, porque sé que 10 millones en la calle no es plata, 15 millones en la calle, ¿qué hago? Si hay comercios importantes que están hace mucho, le está yendo mal, yo abro un kiosco, No, ¿qué claro, voy a hacer? sí. O sea, no es plata. Yo prefiero quedarme con un salario, pero bueno, ante una... Y tampoco quedarte con la plata, digo, porque hoy los números del INDEC te dan cuenta de eso. ¿Cuánto? ¿Un palo? ¿2 palos para una familia tipo? Digo, para más o menos, ¿está bien? Claro. Y tenés 15 de indemnización sin hacer nada, no, Claro. no mueve la plata, no genera más. Entonces es dificilísimo, ¿no?, lo que está ocurriendo. Agustín, vamos a seguir hablando seguramente porque lamentablemente esto va a continuar. Sí. Los empresarios en la reunión de la Unión Industrial Argentina dijeron, avisoramos un 2027 peor, Sí. un 2026 peor. Y sí, porque escuchándole muchas veces al presidente en la entrevista, uno escucha que no se van a correr su plan económico, de la motosierra a fondo, del famoso déficit fiscal, que no estamos en desacuerdo, pero la Sino realidad... cómo llegar al déficit. Claro, Sí, claro. Y que- escuchamos que este plan económico va a seguir siendo el mismo. La realidad va a seguir siendo igual o peor. Claro. Eso que decís, perdón, y Sí, tal, sí, lo que sí, pasa sí. que es un tema que sí, Sí, seguramente lo vamos a convocar porque lamentablemente nos gustaría decir que mañana o el lunes va a ser Totalmente. un jardín de Totalmente. rosas el país, Totalmente. pero Germán, a mí me llamó mucho la atención cuando se habla que prevén un año de consumo masivo peor que 2025, con todo lo que eso implica. Claro, o sea, 2025 claro. es muy malo. Claro. Es malo en general y todos los meses vemos 2024 ya fue. Ya fue duro, O sea, sí. venís de 25 una, más. de una base muy baja, la vara está muy baja, como se dice popularmente, y vos avisorás un 2026 peor, hablan de, puede ser de 10% peor Sí, en sí, consumo sí, sí. masivo, después vos ves lo que saca Came todos los meses, Claro, exactamente. los datos del turismo y claro. lo que se espera. Que no tampoco implica con el laburo extraordinario que hace, no tiene nada que ver lo que estamos hablando, Sí. la gente vinculada al sector acá en la provincia, que es extraordinario, las herramientas que tiene el gobierno de la provincia, pero también se avisora y en paralelo, ahí está lo que decíamos con todo esta conjunto de la economía, por ejemplo, vos ves récord de reservas en Punta del Este. Son cuestiones que, pero para tomarlas en conjunto de manera general, porque si no, no se puede, Pero para que veas no se dónde está entiende. apuntado, digamos. Claro, ¿no? no se entiende. Claro. Y después en esto de la unión industrial, y ahora sí termino, pero Sí. un temazo porque los dueños de fiesta del país y todos van por su sector de interés, que son sectores de alta rentabilidad, pero de escasa mano de obra. Claro. No hay, y lo miré casi todas las presentaciones, digo, porque también es nuestro trabajo para poder opinar, no hay uno que piense que tenga un plan de país, una idea de país que incluya a quienes son los perdedores del modelo. Son toquineristas, ¿no? Lo de la Unión Industrial. Vamos a No, ver. no, pero viste que el único fundamento que queda es el riego Cuca y que los Cuca. ¿Pero quién fue? La Unión Industrial. Sí, Bueno, sí, muchacho. por eso. Y los economistas también ahí no hay ninguno. Con los chanta. Vi, por Claro. ejemplo, no sé si lo leyeron a Martín Redrado. Sí. Martín Redrado diciendo sobre es muy generoso, ¿no?, decirle periodísticamente acuerdo a la imposición de los Estados Unidos en cuanto a comercio, que de los puntos que se conocieron, 12 Un tratado. Ponele. 12 son que Argentina cede contra 4 compromisos muy ambiguos de los Estados Unidos. Yo no sé, Redrado, recuerda usted que se atrincheró en el Banco Central y terminó con conflicto con Cristina Fernández, no sé si le podemos decir kirchnerista o lo que sea,
pero panorama muy complejo. Te agradecemos nuevamente tu tiempo y tu venirte a la noche acá a Misiones Online. Gracias, Agustín, y estamos en contacto. Totalmente.